El significado como la cosa nombrada. Para adentrarnos en el problema filosófico del lenguaje, es necesario retomar una distinción que se estudió en la lógica formal, la diferencia entre oración y proposición. En términos generales, la distinción radica en que una oración es una estructura puramente sintáctica que se define simplemente como un conjunto de ciertas palabras en una estructura determinada. Así, las propiedades de la oración estarían en concordancia con las leyes de la gramática y tendrían una cierta estructura, como la de sujeto-predicado. En cambio, una proposición es una estructura semántica, es decir, se caracteriza por expresar un contenido. Por ende, es la proposición y no la oración la que tiene la capacidad de contener un determinado significado y un cierto valor de verdad. Una manera de ilustrar la distinción entre oración y proposición es mediante casos en los que dos oraciones diferentes tienen el mismo significado y el mismo valor de verdad, y, por ende, expresan la misma proposición. Este caso se puede evidenciar con el siguiente ejemplo. Lars von Trier fue uno de los fundadores del movimiento Dogma 95 y el movimiento Dogma 95 tuvo como uno de sus fundadores a Lars von Trier. Se componen de estructuras distintas, lo que hace que se consideren oraciones diferentes. Sin embargo, expresan el mismo contenido acerca de Lars von Trier y el movimiento Dogma 95. Otra forma de ilustrar esta distinción es mediante casos en los que la misma oración tiene diferentes significados y distintos valores de verdad, y por lo tanto expresa proposiciones diferentes. Esto se puede mostrar al advertir que una misma oración, como el actual presidente de Estados Unidos, es demócrata. Puede expresar proposiciones distintas si es emitida en el año 2001 o en el año 2011. En el primer caso, afirmaría que George Bush es demócrata, lo cual sería falso. En el segundo, expresaría que Barack Obama es demócrata, lo cual sería verdadero. Por ende, la misma oración puede ser portadora de distintas proposiciones. Tienen un significado y un valor de verdad diferentes. Ahora bien, teniendo en cuenta que una oración puede ser portadora de una proposición, la pregunta que surge es cuál es su significado ontológico y cómo se puede evaluar. En esta sección analizaremos los problemas del significado enfocados en un tipo particular de oraciones, las oraciones singulares. Las oraciones singulares son las que se componen de un sujeto y un predicado y expresan proposiciones singulares. Una concepción más o menos intuitiva nos dice que la significatividad de una oración singular depende de nombrar cosas en el mundo. Así, una oración singular expresa una proposición cuando cada una de sus partes se refiere o nombra alguna cosa. Esta teoría ha sido conocida y discutida por filósofos del lenguaje como Gilbert Ryle, 1900-1976, como la teoría Fido-Fido. Lleva este nombre porque parte del ejemplo de que Fido es una entidad designada con el nombre Fido. Según esta teoría, el significado de una palabra como Fido depende de su relación con el objeto que nombra. Por ejemplo, un perro llamado Fido. El significado de una oración completa dependerá, a su vez, de los significados de las palabras que la componen. Un mito no es un cuento de hadas, es una presentación de hechos pertenecientes a un mundo en el lenguaje de otro mundo. Alberto Durero, Adán y Eva, 1507. En el Génesis de la Biblia, por ejemplo, las palabras solo adquieren significado en la medida en que designan algún objeto u entidad específica. En la teoría Fido-Fido, el significado no es diferente de la cosa nombrada y por lo tanto el significado de una oración depende de la suma de significados de sus componentes.
Sin embargo, hay tres problemas fundamentales que se pueden identificar a este respecto. El primer problema, explicado en la obra de Bertrand Russell, 1872-1970, se basa en que no todos los componentes de una oración nombran algo en el mundo. Hay componentes de las oraciones, como las preposiciones, los artículos o los adverbios, que no nombran cosas, sino que cumplen funciones puramente gramaticales. Por ende, dado que no podemos eliminar esos componentes de las oraciones y suponiendo, como la teoría Fido-Fido, que el significado de la oración se consigue mediante la suma de sus componentes, casi todas las oraciones carecerían de significado. El segundo problema de la teoría Fido-Fido fue apuntado por Gottlob Frege, 1848-1925. El argumento puede reconstruirse de la siguiente manera. Existen oraciones llamadas oraciones de identidad que expresan una igualdad entre dos elementos. Entre las oraciones de identidad, Frege distingue dos tipos: oraciones de identidad informativas de la forma A igual a B y oraciones de identidad no informativas de la forma A igual a A. Por ejemplo, una oración como Isaac Newton es el creador del cálculo diferencial es una oración de la forma A igual a B, que expresa una relación de identidad entre Isaac Newton y el creador del cálculo diferencial. Esta oración se considera informativa porque nos presenta información que no es obvia acerca de Isaac Newton. Por otra parte, una oración como Isaac Newton es Isaac Newton, de la forma A igual a A. No se considera informativa porque nos dice algo obvio sobre Isaac Newton, es decir, no amplía nuestro conocimiento sobre esa persona. Según Frege, si se acepta la teoría Fido-Fido, la distinción entre identidades informativas y no informativas desaparecería. Es claro que las expresiones Isaac Newton y el creador del cálculo diferencial nombran a lo mismo, al objeto Isaac Newton. Por lo tanto, si se admite la teoría Fido-Fido, ambas expresiones tendrían el mismo significado. Así, según la teoría Fido-Fido, la oración Isaac Newton es el creador del cálculo diferencial expresaría que el objeto Isaac Newton es idéntico al objeto Isaac Newton y no ampliaría la información acerca del objeto, como se supone que debería ser. Esto se reduciría a la oración Isaac Newton es Isaac Newton. Entonces, si el significado se reduce a la cosa nombrada, no habría distinción entre tipos de identidades, lo que resulta sumamente problemático.